Desodorante, esto es una cartera para llevar las llaves. Y la radio, es radiocassette Toshiba. Líquido para el pelo por si se te caía. También hay colonia, loción Goya. Súper antiguo. Yo creo que aquí por último vivía gente mayor, porque tanto medicamento para gente de nuestra edad no. El fregadero está con todas las vajillas. Era el vaso este usado con su cuchara dentro. Aquí era el cuarto donde dormían, creo yo. La típica caja de galletas donde metes todo para el tema de coser, de costura. 1999, el 2006, 2004. Y todo esto son facturas que nunca se pagaron. Llegaron a la casa y claro, aquí se quedaron. Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. De nuevo, acompañado con Bea. Recordar que mi Instagram y el de ella en la descripción del vídeo. Síguenos por Instagram para seguir nuestro día a día. Y recordar que cada domingo hay un nuevo vídeo en el canal. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada intacta. Me han avisado de que el lugar está increíble. Es una casa que por lo visto se abandonó debido a que el lugar tenía riesgo a desprendimientos de la pared, del tejado. Y eso originó que la familia tuviera que irse del lugar por miedo a que se le cayera el techo encima. Es una casa increíble, que vamos camino a ella y espero que disfruten mucho. Y recuerda comentar, dejar like y suscribirte al canal para así ser saludado al final de uno de nuestros vídeos. Y vamos al lío, vamos ya camino a la casa abandonada. Nos vemos allí. Este de aquí es el acceso principal a la vivienda, chicos. Hay que bajar esta escalera y todo esto en su día estaría lleno de plantitas, pero son plantas que ya se han secado con el paso de los años, ya que aquí nadie viene a regar, obviamente. Y ha crecido incluso una enredadera, pero de cactus, ¿no? Está todo lleno de enredaderas por todos lados. Y la escalera también, como la vegetación ha ido creciendo y tapando todos los escalones. Para bajar nos ha costado un poco porque resbalaba, la verdad. Y nada más aquí, a mano izquierda al entrar, te encuentras este pasillo que está techado, lo que está al aire libre, aquí hace fresquito. Y son las diferentes habitaciones. Aquí tendrían el cuadro general de la luz, que está subido, pero obviamente aquí no hay contador de luz, está precintado. Mira, se precintó en el año 2015, ¿ves? Fecha 12 del 3 del 2015. Fue la última vez que cortaron aquí la luz. Bueno, están los cables ahí, de cobre, sin el contador. O sea que esta casa 100% está abandonada. Primera habitación, y esto es lo curioso, es que tenías esto abierto, no había ventanas, aquí hace un montón de fresquito, y tiene que ser una casa muy fría. Y se nota porque notamos humedad en el cuerpo, notamos frescor, vaya. Esta habitación yo creo que era un comedor. Tiene aquí la mesa de la tarde, de la mañana, ¿no? Para comer, de la cena. Bastante usada, la verdad. Mira cómo está el dibujo gastado. Mira, incluso aquí queda también una olla. Una olla muy amplia, la verdad. Grandita. Mira, esto era un saco de papa y dentro hay un balón de fútbol. ¿Tendrían hijos aquí? Tiene un balón dentro de vóley o de fútbol, parece. Las sillas antiguas de madera, que se conservan bien, pero esta está desfondada ya. Estas sillas las hemos visto en muchas casas, son típicas sillas de cocina. Es como cuero, es otro material, son rojas, pero del tiempo ya está marrón. Y un colchón, que aquí yo creo que lo pusieron en su día y lo habrán sacado a otra habitación, que ahora miraremos. Mira todas las pertenencias aquí, Mira el desodorante. Desodorante, esto es una cartera para llevar las llaves. Y la radio, el radiocassette Toshiba Bombix SX16, Made in Japan. Y los altavoces, si se fijan, se pueden separar del cassette principal para ponerlo en diferentes zonas de la habitación. Y estaba conectado, por último. Mira, está investigando por ahí. Mira, unas mochilas, ¿no? Y una agenda ahí abajo. Sí, y perchas, lo que se llevaron toda la ropa. Mira las perchas. Se llevaron la ropa. Mira, estos son estuches, gafas de sol, unas tijeras. Y mira el suelo original, que está debajo del barro. Vamos a ver si en otra parte de la casa se ve bien, pero aquí ha entrado barro de las lluvias. Claro, por la escalera bajará todo el agua cuando llueve mucho y esto se inunda. Puede ser que esos fueron motivos del abandono, que la casa estuviera ya estructuralmente hablando mal, porque mira la pared. Tema humedades, puede ser, por el tema humedades esto se abandonara. Me da la sensación, ¿no? Es que mira cómo está aquí todo inflada ya también la pared. Puede ser peligroso. Son cartas. Estos son cartas, sí, es una baraja española dentro de su packaging, de la cajita de plástico. ¿Y este armario? También armario de los buenos. Como aquí hay un montón de humedad, pero el armario se conserva bien porque es madera, como digo yo siempre, de la buena. Una madera que se conserva de igual los años que pase. Aquí fuera estaba el somier del colchón que hemos visto dentro porque tenía ruedas. Y lo habrán sacado por algo.
Pero mira cómo está ya de estar aquí fuera, en la intemperie. Esto creo que es un baño. ¿No te huele mal? Huele a caca. Sí. Puede haber algún animal muerto por aquí, por eso huele mal. Algún gato o algo. Sí, es que hay una nevera aquí, pero no solo aquí, sino aquí. Qué cosa más rara, ¿no? Pero huele muy mal aquí dentro. Huele bastante, creo yo, ¿eh? Creo que va a ser eso. Pero sí, aquí hay una nevera. Y al fondo estaba el plato de ducha, que conserva en el suelo, estoy viendo desde aquí. Un montón de jabones. Bueno, es que está todo aquí. Voy a darme la vuelta con cuidado. Ahí arriba está la cisterna. Mira esto. Está todo. Polvo talco. Mira. Para el pelo. Líquido para el pelo por si se te caía. Devuelve gradualmente al cabello gris su color natural. También hay colonias. Loción Goya. Súper antiguo. Los neceseres también de viaje. Mira, calendario del 2002. Puede ser que se va a abandonar el 2002. Pues puede ser, porque estamos viendo cosas antiguas, la verdad. El lavamanos Roca. Y ahí tenía su toallero. Que bueno, en la puerta todavía conserva la toalla. Aquí hay una toalla de alguien de la familia. Mira, aquí hay un montón de pintalabios, vea, también. Hay un estuche lleno de pintalabios encima del lavamanos. Si quieres entrar con cuidado tú. ¿Lo ves ahí? ¿Esa cajita? Sí. Agua oxigenada, sí. Mira, tinte de pelo de señora, también hay aquí. Pero bueno, aquí voy a salir porque huele muy mal. Y ya ahí abajo también se ve la pastilla de jabón y diferentes botes de higiene personal. Bueno, queda hasta la escobilla, ¿eh? Qué mal huele aquí, sí. Es bastante lo que huele, creo yo. Y aquí vas a encontrar un montón de cartas de la luz, hablando de luz antes, de Endesa. Y todo esto son facturas que nunca se pagaron, llegaron a la casa y claro, aquí se quedaron porque nadie vivía aquí. La plancha, y aquí está Gerard Piqué con su Casio. Es un Casio, parte de un Casio, un reloj Casio. Y esto aquí es la cocina, pero estoy viendo aquí también que esto era el salón, que entramos primero, ¿el salón o la cocina? El salón está intacto también. Yo entraría primero en la cocina. ¿La cocina? Vamos a la cocina. Pasa. Mira todos los medicamentos, vea. Sí. Yo creo que aquí por último vivía gente mayor, ¿eh? Porque tanto medicamento para gente de nuestra edad no. Pues hay de todo aquí, ¿eh? Multilum, Flutox, Eferalgan. Mira, para molestias articulares, Ketegel. Hay de todo aquí. Aspirina, tiritas. Todo esto era como la despensa de los medicamentos, ¿no? Frenador al fondo también veo. Y estos muebles los hemos visto en muchas casas. Se veían en las casas antiguas donde ponían toda la cubertería, los platos, los vasos dentro de estos muebles. Incluso mira, aquí hay cafetera italiana, exprimidor de zumo de naranja, de la marca Molinex. No sé qué es esto, creo que esto es también para sacar el jugo a la fruta, ¿eh? Al igual que esto, para picar algo, puede ser. Dufalac. Esto también es algo médico. Es como betadine, mira el color. Y después mira, botellas de vino del año 2000. Sí, esto se abandonó en el 2002 por ahí. Mira, 1999, vino blanco. Y estaba abierto. Y esto era para llevar el termo, el cafecito calentito. Aquí también tiene otro. Ah, mira, sí, de los antiguos. Vea, tiene buen ojo, ¿eh? Y esto era la cocinilla. Está llena del techo. Todos los escombros que han caído. Yo creo que sí, que esto se abandonó por el estado de la casa. Porque se está cayendo todo. Mira cómo hay los armarios también como están. Y estos armarios están en mi casa antes de reformarla. Era igual, los armarios de mi casa. Sería un estándar de las viviendas, puede ser. 1999, el 2006, 2004. Les gustaba coleccionar almanaques, ¿no? Mira, hasta el 2006. Entonces aquí estuvieron más años, sí. Hasta 2015 puede ser. Frenador. Los botes de colacao se reciclaban para guardar legumbres o arroz dentro, o otras semillas. Mira el azúcar. Mira el Happy Day, no tiene color. Esto es aceite. ¿Y esto no sabía? ¿Abrió? Son juntas de la olla, sí. La goma. No se abrió. Con el tiempo las gomas se pasan y esto es el sustituto de la ferretería. Esto a día de hoy te vale 8 euros. No sí, esto es una pistola para una pistola de silicona. No 3,70. A día de hoy está más caro, hay inflación. Mira toda la cubertería. Sí. Está todo. ¿Y este juego de tazas? ¿Qué me dices? 6 ensembles café. Están todas dentro y con sus platitos. Y eso es una despensa, ¿no? Sí. Mira las cebollas.
¿Son cebollas? Sí. Ajos podridos dentro de la bolsa de plástico. Al lado del colacao de... Bueno, el colacao no, el chocolín. El chocolín pone, no. Paladín, chocolate. El paladín sigue estando a día de hoy, que Sí. yo lo como. Es para el chocolate a la taza. Sí. Mira aquí también el pronto. No. Mira, para llenar el cat del mechero. También está ahí. Es que hay muchas cosas en la casa, ¿no? Y aquí también, mira, se quedó todo sin lavar. El fregadero está con todas las vajillas. Mira el vaso este usado con su cuchara dentro. La olla para calentar la leche. Aquí utensilios de cocina, un embudo, una pala, un cucharón. Está todo desordenado también, ¿eh? Mira, aquí quedan legumbres. Pipas de calabaza creo que son, ¿no? Sí, pipas de calabaza. Y esto daba al exterior, esta ventanita con mosquitera. Y creo que aquí era la cocina originaria de la vivienda, pero después compraron esta. ¿Ves que como hay un escalón? Y aquí en su día habría otro fogón, pero después compraron la más moderna. Y mira, sartenes. Esta es la típica sartén para hacer lapas. Ollas. Pero qué penita, quedó todo aquí. Aquí dentro estaría la botella de butano. Y se está cayendo todo a cachos, ¿eh? Todos los muebles de la humedad se van rompiendo. Mira aquí legumbres. Sin abrir. De la marca asturiana, la asturiana. Que sigue existiendo a día de hoy, vaya. Y pasta gallo también detrás. Y Revilla, la marca Revilla. Desde el 46 existe esa marca. Y ahora por aquí también tenemos un silloncito que yo creo que habrán sacado de esa sala. Está todo, ¿verdad? Vas a juego con la puerta tú hoy. Vamos a entrar con cuidado. Uf, aquí huele mucha humedad, ¿eh? Aquí era el cuarto donde dormían, creo yo. Mira, para poner las revistas, un revistero. Ay, siempre nos encontramos fotos. Un montón de fotos ahí debajo. Pero parecen fotos del año 2000, entonces no quiero enseñarlas porque se ven las caras muy recientes. Si fueran fotos de 1980... Vea si le gusta tener recuerdos de las cosas que encontramos, pero yo mejor no enseño las caras. Por eso mismo, porque son fotos de gente que estuvo hace 20 años viva. Y a día de hoy puede que sigan vivas, vaya. El hombre en busca de Dios. Las dos ancianas. Aquí le gustaba leer, ¿eh? Y esto también era para la tele, ¿puede ser? ¿Un soporte de tele? Me da la sensación, ¿no? De que esto lo puedes ajustar para poner la tele encima. Creo que sí. Mira, aquí queda un Cristo también. Mira, la típica caja de galletas donde metes todo para el tema de coser, de costura. Hay un montón de botones ahí dentro, ¿eh? Nunca hay galletas en estas cajas, nunca. No, siempre hay cosas de costura, en verdad. ¿Y sabes lo que siempre me encuentro? Cosas navideñas. Nunca falla esto, ¿eh? Colonia, Brummel. Mira, César, Colonia César. Y aquí leía mucho, ¿eh? La biblioteca de las labores. Cortar, coser. Ah, es un tomo de relacionado con coser y demás, ¿sí? El punto y el ganchillo, exacto. Pero mira todos los libros que hay aquí, ¿eh? OVNIs, SOS la humanidad, pone aquí. Esta es nuestra fe. Hay de todo un poco aquí. Y aquí también hay un montón de porcelanitas chiquititas. Una virgen, la Virgen de la Peña, de Fuerteventura. Y vamos a ver qué hay aquí dentro. Sidra sin abrir, asturiana, sin piper. Dios, salió el olor al alcohol, ¿eh? Al abrir. ¿Sí? Ponte aquí, huele a ron, huele a whisky. Qué asco. Está concentrado el olor aquí dentro. Licores. Qué curioso, que aquí dentro está todo intacto porque claro, no ha entrado polvo. Está limpio el armario. Y es una botellita de vino chica. Y justo debajo también están los vasos de chupito. Y una navaja, esto es una navaja parece. Sí. Y en esta sala habían dos sillones cama. Este y este de aquí. Bueno, este parece un sillón normal. Este sí parece sillón cama. Y había un cuadro que se habrá caído del tiempo. Y está pintado a mano, ¿eh? Esto no es una imagen, estaba pintado a mano. Es un cuadro como tal. Que es como un lago, un perrito, un ciervo. Y la sala está dividida por esta cortina. Porque esto era un salón y atrás un dormitorio. Sí, la casa no es que sea muy grande. Ahí está el colchón. Mira la cómoda. Con todos los cajones. Parecen que hay toallas dentro de aquí. Aquí ropa de la familia, botas de trabajo en el campo. Caterpillar. Esto es una marca de obra. Mira, esta cocina abrir. Curso de inglés. Curso de inglés y
Y la cinta de abajo. cinta para Es de la provincia, del periódico. Entonces lo regalaron y no Ni lo llegó a abrir. lo abrió. No le interesaba el inglés. No le gustaba el inglés. Y mira todas las mantas aquí, porque es que tiene que ser una casa muy fría esto. Hace frío ahora, imagínate en noche aquí dentro, ¿eh? Y aquí también queda un montón de mantas, hay bolsos. Y eso de ahí al fondo era un armario, pero se ha desmontado la humedad, vea, mira. Queda la pared de la parte izquierda del armario, pero todo el armario se ha venido para acá. Sí. Se desmontó. Se cayó. Se desencajó de su sitio y cayó. Sí, mira, es que mira la pared. Todo por la humedad que hay en este lugar. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, comentar la mejor parte del vídeo y suscribirte al canal para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Era una casa increíble, poder haber vivido en ella tuvo que ser súper especial, ya que se encontraba en medio de un barranco, pero debido al estado de la vivienda yo creo que el lugar tuvo que ser abandonado, como se ve en el vídeo. Mucha humedad generó que la familia tuviera que irse del lugar. Y voy a estar al tanto de vuestros comentarios aquí debajo. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Rutas de los Espíritus, a Daniel Villarroel López, Uva Sáez, Uristela Molletones, Alex Scooter, Zulay Valero, para Nancy Sosa, Yolanda Cuevas, Paula Cardín Toraño y para Cristi Arbizu y para Roser López y América Macalier Mesa. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y como cada domingo también agradecer a todos los miembros del canal. Si quieres ser miembro del canal, debajo del vídeo tendréis el botón para unirte como miembro y apoyar la causa mes a mes. De verdad, gracias a todos los miembros que salen en pantalla, que mes a mes dan su donativo mensual y eso ayuda mucho a que el canal crezca. Y por último también recuerda que todas mis redes sociales las tienes en la descripción de este vídeo. Sígueme por todas ellas y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!